Mi papá se acostó con mi prometida una semana antes de mi boda, así que hice que se arrepintiera el último día de mi boda. Soy un hombre de 32 años y, hasta hace 6 meses, creí tener todo bajo control. Durante años trabajé en la construcción, dándolo todo hasta que finalmente pude iniciar mi propio negocio de contrataciones, el cual empezaba a dar frutos. No soy de alardear, pero mido 1,88 metros, entreno en el gimnasio 5 días a la semana y conduzco una Ford F-150 que terminé de pagar con antelación. Nada me fue regalado en la vida, todo lo obtuve con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, mi pasado dista mucho de lo que soy hoy. En la secundaria era un chico perdido, sin saber exactamente qué quería. Mis calificaciones eran aceptables, pero la universidad nunca me atrajo. Mi padre, Robert, de 56 años, insistía en que sin un título universitario no se podía llegar a nada. Curiosamente, él mismo no asistió a la universidad, se alistó en el ejército al terminar la secundaria, sirvió 20 años y luego, gracias a sus conexiones militares, consiguió un cómodo puesto como vicepresidente en una compañía de seguros. Su típico haz lo que yo digo, no lo que yo hago, se hacía presente cada vez que criticaba mi decisión de elegir una escuela técnica en lugar de un título de 4 años, como si estuviera optando por un camino sin futuro, a pesar de que yo estaba adquiriendo habilidades valiosas. Mientras él y sus amigos de oficina pagaban miles a contratistas para arreglar sus lujosas viviendas, yo aprendía un oficio que me permitiría forjar mi propio destino. Mi madre, Sara, de 53 años, siempre fue el pilar de la familia. Con 25 años de experiencia como enfermera, realizando turnos nocturnos y tratando con pacientes ingratos, siempre encontraba fuerzas para mediar cuando mi padre y yo discutíamos. Con una paciencia admirable, solía decirme que, a pesar de sus exigencias, él deseaba lo mejor para mí. A los 28 años, ya tenía mi propio equipo y ganaba más de lo que muchos de mis amigos, que habían seguido la ruta universitaria, podían soñar. Fue en ese entonces cuando conocí a Amber en una barbacoa organizada por mi amigo Mark. Amber, de 28 años, era el centro de todas las miradas, con su largo cabello rubio, una figura atlética esculpida en las clases boutique de fitness a las que asistía y una sonrisa capaz de hacerte sentir único, no pasaba desapercibida. Trabajaba como gerente de marketing en una startup tecnológica y solía lanzar frases como derribar el patriarcado o romper techos de cristal. Aunque al principio me llamó la atención su pasión por los derechos de la mujer, pronto descubrí que, a pesar de venir de un entorno de clase alta, con una maestría en comunicación y rodeada de profesionales, se mostraba genuinamente interesada en mí. Me encanta cómo trabajas con tus manos, solía decirme, criticando a esos suaves tecnócratas que ni siquiera podían cambiar una llanta, lo que, admito, alimentaba mi ego. Después de 8 meses de convivencia, la relación se volvió seria. En nuestro segundo aniversario, decidí sorprenderla durante una caminata en un mirador al atardecer, me arrodillé y le propuse matrimonio. Le ofrecí el anillo de mi abuela, una joya vintage art deco que mi madre había guardado para el momento indicado. Amber se emocionó al punto de llorar, declarando que era perfecto. Al anunciar nuestro compromiso a mis padres, mi madre se mostró encantada y, sorprendentemente, mi padre se mostró impresionado, diciéndome en privado, «Vas a llegar lejos, hijo». Fue, sin duda, el primer elogio genuino que había recibido de él en años, aunque en ese instante ya intuía que algo no iba bien. Durante el año siguiente nos entregamos por completo a la planificación de la boda. Amber se volcó en cada detalle, escogió un encantador granero rústico, invitaciones personalizadas y un catering con filosofía de la granja a la mesa. Cada vez que veía cómo el presupuesto se disparaba, ella insistía, «Este es nuestro día, Jaque. No quieres que sea perfecto». Mientras ella soñaba en grande, yo pensaba en el futuro. Aparté dinero para el enganche de una casa en un buen distrito escolar, abrí una cuenta para futuros gastos de los niños e incluso investigué cómo ampliar mi negocio incorporando contratos comerciales que le dieran mayor estabilidad a nuestra vida. Amber también hablaba de futuro, de nombres para los hijos, de cómo criarlos para que fueran fuertes e independientes, e incluso se extendía en charlas sobre la crianza sin género o su negativa a dejar que una hija jugara con muñecas Barbie. Yo atribuía esos comentarios a su forma progresista de ver el mundo. La vida parecía ir viento en popa. El negocio prosperaba, tenía más trabajo del que podía manejar y la casa en la que viviríamos tras la boda estaba casi lista. Con la fecha de la boda fijada para el 15 de julio, a tan solo 6 semanas, todo encajaba a la perfección. Pero un martes de junio, la realidad me golpeó de forma inesperada. Me encontraba en un sitio de remodelación de un baño de alta gama, en una zona exclusiva donde el cliente requería atención constante. Mientras revisaba el progreso y resolvía dudas sobre unos azulejos importados, mi teléfono no dejaba de sonar. Sin embargo, me concentraba en la tarea, sabiendo que la señora Peterson, la clienta, ya estaba molesta por un retraso en la entrega y exigía precisión en cada detalle de la instalación. Al salir un momento para atender una llamada, noté que tenía 6 mensajes perdidos, todos de mi madre. Ella rara vez llama durante el día a menos que algo grave ocurra, ya que sabe que estoy ocupado. Sin dudarlo, contesté,
Mi corazón latía con fuerza cuando escuché su voz, cargada de llanto. Jake, tienes que volver a casa ahora mismo. Es por tu padre y Amber. Una sensación de frío invadió mi estómago. Pregunté, con voz temblorosa, mamá, ¿qué sucede? ¿Está todo bien? ¿Hubo un accidente? Sin más palabras, mi madre apenas pudo articular un sollozo entrecortado. Por favor, ven a la casa. Colgó sin darme más detalles. El trayecto hacia la casa de mis padres, normalmente de 25 minutos, se acortó a 15 minutos, mientras corría con semáforos en amarillo y, seguramente, ignorando todas las señales de tránsito. Mi mente se llenó de escenarios catastróficos. ¿Habrá tenido mi padre y Amber algún altercado? ¿Alguien resultó herido? ¿Cómo es posible que ellos estén juntos? Recordé que Amber debía asistir a un retiro de planificación de bodas con sus damas de honor, un evento de spa y yoga en el campo, organizado desde hacía meses como una alternativa moderna a la despedida de soltera tradicional. Cuando llegué a la casa de mis padres, observé el Prius blanco de Amber estacionado detrás de la Silverado de mi padre, lo que aumentó mi desconcierto. ¿Acaso ella había regresado antes de tiempo? ¿Por qué estaba en la casa de mis padres en lugar de en nuestro apartamento? La puerta principal estaba abierta. Al entrar, encontré a mi madre sentada en la mesa de la cocina, aún en sus scrubs de trabajo, con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido por las lágrimas. Al verme, se derrumbó nuevamente, cubriéndose el rostro con las manos. Sin pensarlo, me arrodillé a su lado, preocupado. Mamá, por favor, me estás asustando. ¿Qué ha pasado? Con voz entrecortada, ella explicó que había salido temprano de su turno debido a una migraña y que había planeado descansar antes de su turno nocturno, pero que había escuchado ruidos provenientes del piso de arriba. Al escuchar esto, se me secó la voz. ¿Qué quieres decir, mamá? Creí que tu padre estaba viendo algo inapropiado o una tontería, pero al subir, ella no pudo terminar la frase. Lágrimas frescas le corrían por las mejillas y un estruendo invadía mis oídos, como si estuviera demasiado cerca de una perforadora. Con voz distante, pregunté, ¿dónde están ahora? Mi tono sonaba extraño, como si perteneciera a otra persona. Allí, aún arriba, sin saber que yo había llamado, ella se lanzó a tomar mi mano con fuerza. Jake, lo siento muchísimo. No sabía qué hacer. No podía fingir que no había visto nada. Sollozó, mientras la desesperación se mezclaba con una inexplicable impotencia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago y todo el aire se hubiese escapado de mis pulmones. Pero, bajo la conmoción, un fuego de ira comenzaba a arder. Con voz temblorosa pero decidida, logré preguntar, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Mamá negó con la cabeza, pero luego agregó, no lo sé con certeza. Pero encontré mensajes en el teléfono de tu padre, revisé cuando él estaba en la ducha. Los mensajes datan de meses, Jake. Se han estado reuniendo aquí mientras yo trabajaba y tú estabas en tus proyectos. Cada palabra me atravesaba el pecho como un puñal. De pronto, recordé todas aquellas noches en que mamá decía estar inmersa en una gran campaña de marketing, esas veladas con amigas que se extendían más de lo normal, y las veces en que papá canceló nuestras salidas de pesca alegando un repentino dolor de espalda o reuniones con viejos compañeros del ejército. Todo cobraba un sentido desgarrador. Me detuve lentamente, con los puños apretados a los lados, y le ordené a mamá con voz gélida. Quédate aquí. Con pánico en sus ojos, ella se aferró a mi brazo y suplicó. Jake, por favor, no hagas nada estúpido, ya no puedo soportarlo. Con cuidado, retiré su mano y le dije, quiero comprobarlo yo mismo, necesito ver la verdad, necesito saber que esto es real. Aunque una parte de mí esperaba un error, algo en lo profundo ya confirmaba con horrible claridad lo que había estado ocurriendo. Sin hacer ruido, me dirigí al dormitorio de mis padres y abrí la puerta lentamente, quedándome en el umbral para observar la escena. A pesar de que ambos vestían de manera formal, resultaba evidente lo sucedido, las sábanas estaban revueltas y la ropa tirada por el suelo. Allí, Amber se sentaba al borde de la cama, peinándose el cabello desordenado con los dedos, mientras papá, de espaldas a la puerta, se esforzaba por abotonar su camisa con manos temblorosas. Al notar mi presencia, ambos se giraron de inmediato. En el rostro de Amber, la expresión pasó de la molestia a un horror indescriptible, mientras papá se quedó congelado, con la boca abierta, como un pez fuera del agua. El instante se volvió eterno, una perfecta claridad en la que pude ver exactamente quiénes eran esas personas. De repente, algo en mí se quebró y soltó una risa. No era una risa alegre, sino el sonido que produciría si alguien te golpeara en el estómago. No se detengan por mi culpa, comenté con una serenidad inquietante. Parece que tienen algo especial entre ustedes, hijo. Papá, con voz entrecortada, finalmente habló. Explícame. No me llames así, le interrumpí bruscamente. Ya no tienes derecho a hacerlo. Amber, intentando mitigar la situación, adoptó rápidamente un tono conciliador mientras las lágrimas seguían cayendo. Dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Jake, cariño, esto no es lo que parece, te lo juro,
de verdad. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos con aire frío y distante, y le dije, porque se ve exactamente como si mi prometida estuviera acostándose con mi padre, en el mismo dormitorio de mis padres. Señalé los pendientes de diamantes que te compré para Navidad. Al verlos, Amber llevó su mano instintivamente a su oído, y en ese instante su expresión cambió de una falsa contrición a un pánico puro. ¿Cuánto tiempo ha durado esto?, exigí, con voz firme. Ambos se miraron brevemente, y esa única mirada alimentó aún más mi furia. Golpeé el marco de la puerta con tanta fuerza que un cuadro se desprendió y se hizo añicos en el suelo. Amber se estremeció y murmuró, 3 meses. Pero, Jaque, no significa nada, fue solo algo físico. Trató de justificarse, atribuyendo sus actos al estrés por la boda. Basta ya de excusas, interrumpí con tono cortante. Vístanse y márchense. Todo lo que dejen atrás se tirará a la basura, donde pertenece. Amber comenzó a sollozar aún más. Sus hombros temblaban visiblemente. ¿Y a dónde se supone que debo ir? Todo lo tengo en nuestro apartamento, replicó, entre lágrimas. Deberías haberlo pensado antes de decidir acostarte con mi padre, contesté sin inmutarme. Antes de retirarme, añadí algo importante. Y el anillo se queda. Es una reliquia familiar de mi abuela, y claramente nunca fuiste parte de esta familia. En ese preciso momento, los sollozos de Amber se transformaron en una indignación seca y fría. No puedes hacer esto, exclamó con voz seca y autoritaria. He invertido tanto en esta relación, soporté a tus amigos inmaduros, tu obsesión con esos juegos deportivos ridículos, e incluso tus batidos de proteínas a las 5 de la madrugada. ¿No merezco algo mejor? Quedé pasmado, mirando cómo la misma mujer que acababa de ser descubierta engañando a mi padre enumeraba mis supuestas fallas como pareja, casi con una altivez delirante. Mereces exactamente lo que estás recibiendo, respondí en tono bajo y decisivo. En ese momento, papá intentó acercarse, adoptando la postura que siempre utilizó para intimidarme durante mi infancia. Jacob, necesitamos hablar de esto como hombres, dijo con voz temblorosa. Fue entonces cuando algo en mí se rompió por completo. Con 2 rápidos pasos crucé la habitación, lo agarré del cuello y lo empujé contra la pared, apoyando mi antebrazo firmemente sobre su tráquea. Pude distinguir cada línea de su rostro y ver el terror reflejado en sus ojos al comprender que ya no era el adolescente débil que recordaba. Los hombres de verdad no se meten con sus hijos y sus prometidas, gruñí, con voz casi irreconocible. Tú pasaste toda tu vida predicando sobre honor y responsabilidad familiar, ahora demuestras ser un hipócrita y un cobarde. Lo solté y me aparté lentamente, con las manos aún temblando de adrenalina. Él se desplomó contra la pared, jadeando. A ambos me repugnan, afirmé con tono monótono. En 5 minutos, volveré, y créanme, no querrán encontrarse conmigo. Cerré la puerta tras de mí y descendí hasta donde estaba mamá, quien permanecía en la cocina, sentada a la mesa, con un aire pequeño y perdido. Al verme, se levantó con incertidumbre y preguntó, ¿se han ido ya? Sí, se han marchado, respondí, poniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. Ambos merecemos algo mejor. Ella se recostó contra mí, y pude sentir sus lágrimas empapando mi camisa. ¿Qué haremos ahora?, susurró con voz quebrada. Reconstruiremos nuestras vidas, afirmé con una convicción que ni yo mismo esperaba, sin ellos. Durante las siguientes semanas, el dolor, la rabia y las decisiones prácticas se mezclaron en un torbellino que parecía no tener fin. Mamá no pudo soportar quedarse en la casa y se mudó a mi apartamento, mientras yo dormía en el sofá. Al día siguiente, presentó la demanda de divorcio, contratando a Merian Delany, la abogada más combativa de la ciudad, curiosamente, la misma que había ayudado con la remodelación de la cocina el año pasado. En un pueblo pequeño, a veces se descubren ventajas insospechadas. Mientras tanto, papá insistía en llamarnos, dejando mensajes de voz que oscilaban entre la ira, la autocompasión y disculpas vacías. Tras 3 días de intentos fallidos, cambié nuestros números y organicé que mi equipo recogiera lo esencial para mamá, cuando sabíamos que papá estaría en el trabajo. Amber se transformó en una pesadilla propia. Apareció en nuestro apartamento en múltiples ocasiones, alternando sus tácticas. Primero, llegó con lágrimas y disculpas, afirmando que papá la había manipulado y abusado de su posición de autoridad, siempre presentándose como la víctima de la situación. Cuando ese enfoque no surtió efecto, cambió a un tono airado, acusándome de ser emocionalmente distante durante toda nuestra relación, sugiriendo que yo la había impulsado a buscar validación en otro lugar. Siempre me obsesioné con el trabajo y jamás presté atención a lo que ella necesitaba. El punto de quiebre se produjo un martes a las 11 de la noche, cuando apareció en el pasillo gritando que yo era emocionalmente abusivo y que había abandonado sus aspiraciones profesionales para estar conmigo. Esa noche, los vecinos no pudieron evitar presenciar un espectáculo inusual. Abrí la puerta con calma, dejé en el pasillo una caja con lo poco que le quedaba. Entre ellas unos recortes de mensajes explícitos que mi madre había reenviado, mensajes intercambiados entre ella y mi padre, y repartí copias entre los que se habían congregado para ver el suceso. Antes de cerrar la puerta, les dije con frialdad, así es realmente ella.
mientras observaba su rostro horrorizado. La señora Patel del 4B, aquella amable abuela india que siempre nos traía samosas caseras, tomó uno de los papeles, se ajustó las gafas y exclamó a viva voz, sin vergüenza, dejando claro que esa sería la última vez que Amber se atreviera a pisar nuestro edificio. Mientras tanto, me dediqué a desmantelar meticulosamente lo que habría sido nuestra vida juntos. Cancelé todos los preparativos de la boda y perdí algunos depósitos, pero cada centavo se justificó al evitar casarme con esa serpiente. La satisfacción de no seguir adelante superó con creces el golpe económico. La cuestión de la casa fue más complicada, ambos habíamos firmado la hipoteca, y yo contribuí con la mayor parte del pago inicial. Tras consultar con un abogado, adquirí su parte por una suma considerablemente inferior a la mía y puse la vivienda en venta de inmediato, pues no podía imaginar vivir en un lugar en el que cada rincón me recordara el futuro que habíamos soñado. Lo más duro fue enfrentar a nuestros amigos. Algunos se pusieron del lado de ella, por ejemplo, Lisa, amiga de toda la vida, se atrevió a insinuar que yo debía haber empujado a Amber a irse. Esas personas las eliminé de mi entorno sin dudarlo. Los amigos verdaderos se mostraron solidarios, ayudaron a mi madre a trasladar sus pertenencias, nos llevaron comida cuando ninguno tenía ganas de cocinar y estuvieron presentes en mis momentos de rabia, llanto o silencio. Mark, mi mejor amigo desde la secundaria, fue especialmente leal. Una noche, mientras conversábamos en el balcón, me soltó en tono seco: siempre parecía que ella estaba a tu lado por tu trabajo, no por quien eres realmente. Esas palabras me dolieron y me hicieron reflexionar. Había estado tan cegado por la belleza y el estatus de Amber que ignoré su sutil desprecio hacia mi oficio. Recordé cómo me presentaba como Jaque, el que tiene su propio negocio, en lugar de Jaque, el contratista, como si se avergonzara de lo que hacía, cómo desviaba las conversaciones de mis proyectos en reuniones sociales y solía comentar que, una vez casados, podría dejar el trabajo físico para pasar a la gerencia. 3 meses después del día del descubrimiento, nombre sombrío que mi madre y yo le habíamos puesto a esos momentos, comencé a sentir que, tal vez, podía volver a respirar. El negocio prosperaba de forma inesperada, y nada como una buena dosis de rabia para impulsar la ética laboral. Vendí la casa que habíamos comprado para nuestro futuro y adquirí una pequeña cabaña en el lago, un refugio solo para mí, sin ataduras emocionales. Mi madre, por su parte, encontró un modesto apartamento cerca del hospital y parecía sanar a su propio ritmo. Se unió a un grupo de apoyo para mujeres en proceso de divorcio y empezó a tomar clases de arte en sus días libres, algo que mi padre siempre había desestimado como una pérdida de tiempo y dinero. El karma, sin embargo, decidió hacerse notar. Todo comenzó con una llamada de un número desconocido. Tras semanas esquivando llamadas anónimas, casi ignoro aquella vez, pero algo en mi interior me impulsó a contestar. Era mi padre, y su voz, temblorosa y rota, me suplicaba: Jaque, por favor, no cuelgues. Estoy perdiéndolo todo. Mi dedo se quedó a punto de presionar el botón de finalizar la llamada mientras le pedía una razón para aguantar. Entre sollozos, me explicó que el divorcio, la casa y mi trabajo estaban en peligro, necesitaba ayuda. No pude evitar reírme, reconociendo que esa era mi culpa. Continuó: la abogada de tu madre quiere todo, la casa, los ahorros, hasta mi pensión. Además, me contó que en su empleo lo habían suspendido por una investigación ética, ya que, como vicepresidente de una aseguradora conservadora, se consideraba inaceptable tener relaciones con la prometida de su hijo. Le sugerí de forma fría que llamara a Amber para pedir auxilio, a lo que él respondió con un largo silencio, confirmando que, probablemente, ella ya se había pasado a otra persona. Con voz resignada, me rogó que hablara con mi madre para suavizar el acuerdo, pues temía quedar sin nada. Le recordé que no tenía derecho a exigir nada, ya que había hecho sus elecciones y debía vivir con las consecuencias. Tras colgar, bloqueé el número sin dudarlo. 2 días después, durante su pausa de almuerzo, mi madre me llamó y me dijo: no vas a creer quién vino a verme al hospital. Estaba ocupado firmando un pedido de suministros, y al preguntar quién, me respondió: Amber. Casi se me cae el teléfono. Me explicó que ella estaba hecha un desastre, había perdido su empleo, no podía pagar la renta y, según mi madre, mi padre había prometido dejarla y apoyarla, pero ahora él mismo estaba en la ruina. Me reí incrédulo y le dije: ¿y creías que iba a ayudarla? Me contó que lo único que quería era que la convenciera para que la ayudara a ella y a mi padre. La audacia de la situación era casi impresionante. Ante su relato, la voz de mi madre se volvió inusualmente dura. Yo le respondí que había criado a un hijo inteligente, uno que no se desperdiciara en asuntos sin importancia. Esa fue, sin duda, la primera sonrisa genuina en meses. El destino, sin embargo, no había terminado con su juego macabro. Al día siguiente, llegué a un sitio de trabajo y encontré a Amber esperando junto a mi camioneta. Había perdido peso, y sus ropas de diseñador habían sido reemplazadas por jeans desgastados y una camiseta descolorida. Al verme, se enderezó,
intentando recomponer esa máscara de confianza que solía lucir. 5 minutos, es todo lo que pido, dijo mientras se acercaba. Consciente de que estaba cometiendo un error garrafal, asentí. Apenas comenzó a derramar las lágrimas ya ensayadas, afirmó que mi padre le había contado cosas sobre mí, sugiriendo que yo ocultaba secretos. La interrumpí de inmediato, diciéndole que ya no podía manipular la situación y que, por primera vez, debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Con la mirada endurecida, me desafió. ¿Quieres saber la verdad? Me aburría. Tú siempre trabajando, hablando de un futuro, sin vivir el presente. Robert me hizo sentir deseada. La interrumpí diciendo el hecho de que uses el primer nombre de mi padre fue otro insulto, recordándome cuántas veces se rieron de mí a mis espaldas. Luego le pregunté ¿y qué tal te va a ti ahora? Ella respondía apoyada contra mi camioneta, estoy a punto de ser desalojada. Admitió que nadie la contrataría al revisar sus referencias y que mi padre estaba completamente arruinado, ya que mi madre lo había dejado en la ruina. Intenté meditar sobre la situación y le pregunté, ¿hicimos un error o merecemos que nuestras vidas se desmoronen por completo? Ella, en un tono suplicante, respondió, sí, Jake, por favor. Se acercó y puso su mano en mi brazo, tal como lo hacía cuando quería algo, y añadió, podríamos arreglar esto. Aún te quiero. Tuvimos planes, un futuro. Miré su mano hasta que la retiró de mi alcance. Ese futuro, donde estabas durmiendo con mi padre a mis espaldas, no te estoy pidiendo que me tomes de vuelta, solo ayúdame a recomponer mi vida, ya sea sola o aprovechando tus contactos para encontrarme un trabajo. Tú prosperas y yo sufro las consecuencias de tus actos, completó. Le contesté, ¿y a qué te sirve todo ese empoderamiento femenino? No eres lo suficientemente fuerte e independiente para resolver tus propios problemas. Sus ojos se llenaron de furia y, acusándome, replicó, ¿disfrutas de esto? ¿No ves que estoy destrozada mientras tú avanzas? Miré mi reloj y le advertí que sus 5 minutos se habían acabado, exigiéndole que no volviera a contactarme ni a mi madre. Al alejarme, ella gritó, te arrepentirás, Jake. Haré que todos sepan qué clase de hombre eres. Me detuve un instante, giré la cabeza y le dije, asegúrate de mencionar también que dormiste con mi padre, estoy seguro de que eso te ganará simpatizantes. Esa amenaza quedó grabada en mi mente, pues conocía bien a Amber, era vengativa cuando se acorralaba, y mi reputación en esta ciudad, fundamental para mi negocio, estaba en juego. Tenía que protegerme. Esa misma noche, llamé a Mark, mi amigo más cercano y el único que conocía cada detalle de lo ocurrido. Necesito enviar un mensaje claro, le confesé tras contarle lo sucedido con Amber, es hora de que entiendan lo que se siente estar completamente expuesto. Tras un breve silencio, me preguntó qué tenía en mente. Le expliqué que el plan se fue gestando en los días siguientes. La hermana de Mark, Jen, trabaja en el Country Club, donde mi padre aún se aferraba a su membresía, uno de los pocos bienes que la abogada de mi madre no había logrado tocar, ya que estaba a nombre suyo. Esa membresía era su última conexión con la vida de aparente normalidad en la que se desenvolvía, el sitio donde se relacionaba y fingía que todo estaba bien. Jen confirmó mis sospechas, mi padre había estado llevando a Amber al club, presentándola como su asistente personal ante sus contactos empresariales, intentando ayudarla a conseguir un empleo. La hipocresía resultaba inconcebible, seguía actuando como el ejemplar hombre de familia en el club, asegurando que mi madre y yo simplemente atravesábamos una mala racha que pronto pasaría. Además, el Country Club organizaba ese mismo fin de semana su gala benéfica anual, el evento social más importante de nuestro pequeño pueblo, en el que se darían cita los más influyentes, incluidos colegas de mi padre y posibles contactos para negocios de ambos. Jen me confirmó que estaban en la lista de invitados, pues mi padre había donado generosamente en años anteriores y, a pesar de los rumores, el club mantuvo su invitación. Todo encajaba perfectamente. Hace un tiempo, hablé con algunas personas que me debían favores, contratistas, socios de negocios, clientes satisfechos con mi trabajo y gente influyente en la ciudad. Mi plan no solo buscaba exponer la traición de mi padre y mi expareja, sino también impedir que sus mentiras echaran raíces. La noche de la gala me puse mi mejor traje, el mismo que había comprado para la cena de ensayo de la boda, ironías de la vida, y llegué del brazo de mi mamá. Ella llevaba un vestido nuevo que le quedaba perfecto, una prenda muy distinta a esos trajes aburridos que mi padre siempre insistía en que usara porque, según él, eran apropiados para su edad. La reacción del público al vernos fue inigualable. Mi padre casi se atragantó con su agua mineral, y Amber, que estaba a su lado, vistiendo un atuendo prestado un poco grande, se puso tan pálida como una sábana. Evidentemente, no esperaban nuestra presencia. ¿Qué hacen aquí?, dijo mi padre en voz baja, lleno de disgusto, cuando nos acercamos. Le regalé una sonrisa tranquila. Solo apoyamos la causa benéfica. Además, mamá es la invitada de honor, ¿no sabías? Él me miró sin entender. El hospital me nominó para el premio de servicio a la comunidad, explicó mamá con falsa inocencia, por mi trabajo con víctimas de violencia doméstica. Todo era cierto. Mamá había estado coordinando ese programa durante años, aunque papá solía menospreciarlo llamándolo su proyectito. La nominación había llegado meses atrás,
pero no podía haberse presentado en un mejor momento. Amber, visiblemente incómoda, susurró. Robert, deberíamos irnos. Antes de que se vayan, interrumpí, levantando un poco la voz para que la gente alrededor escuchara. Quería agradecerles de corazón. Se quedaron paralizados. El público se percató de la tensión y poco a poco dejó de hablar para prestar atención. ¿Agradecernos?, repitió mi padre, con la mirada llena de advertencia. Claro, contesté, chocando mi copa contra la suya. Si ustedes dos no me hubieran mostrado sus verdaderos colores a tiempo, habría malgastado años valiosos en personas que no lo merecían. Más y más invitados se inclinaban para escuchar mejor. Amber me miró suplicante. Por favor, Jake. La ignoré y seguí. Desde entonces he duplicado mi negocio. Compré una casa en el lago y he confirmado quiénes son mis verdaderos amigos. Levanté la copa un poco más. Por eso, brindo por el karma. Algunos presentes, que ya estaban al tanto de la historia, se unieron. ¿Por el karma? Mi padre me agarró del brazo con fuerza. Ya basta. ¿Se acabó? Deja de hacer espectáculo. Lo miré fijamente hasta que soltó mi brazo. No, aún no termino. Hice una seña a Mark, quien trabajaba en el evento como favor a su hermana. Inmediatamente, las luces se atenuaron y una pantalla descendió del techo. Les preparé un pequeño vídeo. Tranquila, Amber, es clasificación PG-13. Lo que empezó a proyectarse fueron capturas de sus conversaciones por mensaje, con lo más explícito difuminado, registros de hoteles con fechas que coincidían con las noches de chicas de Amber y las reuniones de negocios de mi padre, además de imágenes de cámaras de seguridad que los mostraban entrando juntos a distintos hoteles. No incluí nada demasiado gráfico, pero era más que suficiente para dejar claro lo que ocurría. Cada foto incluía un breve texto. 7 de mayo, mientras yo construía nuestra casa, ellos construían otra relación. 2 de junio, el dolor de espalda de mi padre parecía solo afectarlo cuando lo invitaba a pescar. 14 de febrero. Amber me dijo que trabajaría hasta tarde. En realidad, estaba con mi padre. Las reacciones en el salón fueron inmediatas, murmullos, exclamaciones, algunos suspiros de incredulidad. Alcancé a ver a Maran Delany, la abogada de divorcios de mi madre, filmándolo todo con una expresión de satisfacción absoluta. La diapositiva final leía: el carácter se demuestra en lo que haces cuando nadie te ve. Cuando las luces volvieron, Amber lloraba y mi padre quería desaparecer. El presidente del club se acercó con cara seria. Robert, lo mejor es que te retires. La junta revisará tu membresía. Mi padre me fulminó con la mirada. Me has destruido. Me acerqué lo suficiente para que solo él oyera. No, tú solo te destruiste. Yo me he limitado a que todos lo sepan. Mientras seguridad los escoltaba, escuché a Amber suplicarle a quien quisiera prestarle atención, diciendo que todo era un gran malentendido. Nadie le creyó. Mamá me apretó la mano con cierta preocupación. ¿No habrá sido demasiado?, susurró. Observé a ambos marcharse, cabizbajos y derrotados. No, fue exactamente lo que merecían. Ha pasado un año desde aquella noche en el club, y todavía me asombra todo lo que cambió. Mi negocio de construcción creció tanto que ahora trabajo en 3 condados, con 4 cuadrillas adicionales. Incluso contraté a mamá para que lleve la parte administrativa. Resultó que, una vez lejos de las críticas constantes de mi padre, ella tenía una verdadera habilidad para los asuntos empresariales. Debí hacer esto hace años, dijo orgullosa, cuando implantó un nuevo sistema de organización que aumentó la eficiencia en un 30%. Es increíble lo que uno puede lograr cuando deja atrás a las personas tóxicas. La verdad es que tanto ella como yo pasamos demasiados años creyendo el discurso de mi padre, que yo no era más que un hijo subestimado y que ella era apenas una enfermera con proyectitos inocentes. Mi padre lo perdió todo: el trabajo, la reputación, los amigos. Supe que alquiló un estudio en otra ciudad y consiguió empleo en una ferretería. A veces, algún cliente mío llega con la historia de: ni te imaginas a quien vi mezclando pintura en la ferretería Johnson. Prefiero no escuchar los detalles. No siento placer en su desgracia, simplemente es la consecuencia de sus actos. Amber, por su parte, intentó rehacer su vida en redes sociales, autodenominándose coach de crecimiento personal, cuando se quedó sin oportunidades laborales en la zona. Llamarse más fuerte luego de los desafíos de la vida es bastante irónico si ella misma generó su propio desastre al acostarse con mi padre mientras estaba conmigo. Por lo que me han contado, esa faceta de influencer no prosperó y terminó regresando a casa de sus padres en Ohio. Aún así, ambos tratan de contactarme de vez en cuando. Papá manda correos larguísimos diciendo que ha cambiado y encontrado a Dios. Amber alterna entre halagos y amenazas, según su estado de ánimo, y hace poco me escribió que estaba lista para perdonarme por desenmascararlos en la gala. No pude evitar reírme de eso. No respondo a ninguno, no vale la pena. Mamá, entretanto, está renaciendo de una forma maravillosa. Dejó la enfermería tras 25 años y maneja la administración de mi empresa a tiempo completo. Sale con un hombre decente que enviudó hace algunos años y que es dueño de un centro de jardinería local. Él la trata con respeto, la apoya en sus proyectos, y verla tan ilusionada es algo que nunca había visto antes. También se apuntó a clases de alfarería y, para mi sorpresa,
Empezó un pequeño emprendimiento vendiendo sus propias cerámicas en Internet. No necesito un gran romance, me confesó un día cuando le pregunté si lo suyo con el señor del jardín iba en serio. Necesito respeto y amabilidad. Eso es lo que Carl me brinda. En cuanto a mí, no tengo prisa por meterme en otra relación formal. He salido un par de veces, nada serio. Hay una paisajista con la que suelo colaborar en ciertos proyectos y, últimamente, parece que siempre encuentra alguna excusa para pasarse por mi oficina. Es una persona inteligente, sencilla, y le interesa de verdad lo que hago. Ya veremos en qué termina. Un par de meses atrás, mi padre apareció de improviso en mi cabaña. Parece que alguien le contó dónde vivía, y se presentó un domingo por la mañana. Yo estaba en la terraza, tomando café y leyendo. Cuando oí que un auto se acercaba, no imaginé que fuera él. Se veía mal, delgado, encorvado, la ropa le quedaba grande. Por un instante sentí lástima, pero enseguida recordé todo lo que había hecho. «Tienes 5 minutos», le dije sin invitarlo a sentarse. «Jaque, por favor», habló con la voz ronca. «Lo perdí todo, mi empleo, mi prestigio, mis ahorros. Vivo en un estudio minúsculo y trabajo de vendedor a mi edad. Ni siquiera puedo costear un seguro médico». Me crucé de brazos, esperando a que llegara al punto. «Necesito tu ayuda», admitió, sin poder sostenerme la mirada. «Un préstamo, aunque sea, para ponerme en pie. Incluso podría trabajar para ti. Sé que no merezco tu perdón, pero», lo interrumpí antes de que terminara. «Tienes razón, no lo mereces. Y no te lo voy a dar. Tampoco voy a darte mi dinero». Tragó saliva, desesperado. «Soy tu padre». «No», respondí con calma. «Renunciaste a ese derecho cuando te metiste con la mujer que iba a ser mi esposa. Un padre protege a su hijo, no lo hiere de la peor manera posible. Fue un error, el peor de mi vida. Estoy yendo a terapia para entender por qué lo hice. Tenía envidia de ti, Jaque, de tu éxito, tu seguridad, de que encontraste a alguien increíble que te amaba». Lo miré, incrédulo. «¿Y tu solución fue acostarte con ella? ¿Arruinar mi relación porque deseabas lo que yo tenía? Eso es todavía peor». «Lo sé», musitó, desechó. «No tengo excusas. Solo te pido ayuda, una sola vez. No me queda nadie más». Lo observé en silencio, recordando cada ocasión en que me hizo sentir inferior, cada vez que minimizó mi esfuerzo o dijo que lo que hacía no valía nada. «¿Sabes qué fue lo peor?», dije por fin. «No que te acostaras con Amber, sino darme cuenta de que me habías estado minando toda mi vida. Cuando por fin hice algo que aprobabas, encontrar una prometida adecuada, decías, ni eso me dejaste conservar». Su gesto fue de verdadero dolor. «No voy a darte dinero», repetí, «pero haré esto. Existe un programa en la ciudad para veteranos que necesitan capacitación laboral y asistencia con la vivienda. Conozco al director. Puedo llamarlo y decirle que vas a presentarte. El resto dependerá de ti». Su semblante mostró alivio. «Gracias, Jaque. De verdad, no lo merezco». «No, no lo mereces», asentí. «No lo hago por ti, sino por mí, porque no quiero seguir cargando con este rencor. Pero te lo advierto, después de esto, no me pidas más. Hasta aquí llegamos». Él aceptó en silencio, y mientras se marchaba, se detuvo un segundo. «¿Tu madre está bien?». «Más feliz de lo que jamás estuvo contigo», contesté con franqueza. Se estremeció, pero pareció comprender. «Se lo merece». En eso coincidíamos al menos en una cosa. Una semana después, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Era Amber. «Por supuesto, supe que ayudaste a Robert y a mí no me darás una oportunidad». Lo bloqueé sin contestar. Algunas personas simplemente no aprenden.